¿Cómo están, queridos estudiantes? El día de hoy revisaremos el capítulo 3, que son los gobiernos autónomos municipales en el siglo XXI. Comenzaremos iniciando sobre la nueva Constitución Política del Estado, que deviene de un largo proceso de movilizaciones y maniobras políticas que se dieron en el país. Y sin ir muy lejos, vamos a dar un poquitito de reseña histórica que pasó hace mucho tiempo, pero fue uno de los lapsos o de las modificaciones más resaltantes en la Constitución. El año 2003, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, ocasionó un problema o un conflicto bastante grande y polémico, ya que él trataba de exportar el gas a Estados Unidos a través de Chile, por lo cual muchos interpretaron que el gas iba directamente hacia Chile. Por lo que el opositor en ese entonces, el señor Evo Morales Ayma, inició medidas para pelear por el gas, tomando así bloqueos de caminos, huelgas de hambre, piquetes, etcétera, haciendo que se produzca una situación conflictiva en el país. Debido a esto, el presidente en ese entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada, llega y existen serios problemas de conflictos en el país, por lo cual el señor presidente en ese entonces deja su mandato en octubre del 2006, asumiendo su vicepresidente, que era el señor Carlos Mesa, el cual sí realizó cambios importantes en la reformación de la Constitución en el año 2004. En cuales los términos más importantes de eso fueron que propuso terminar con el centralismo a través de la creación de autonomías departamentales y dictó un decreto de El 22 de enero de 2006 asume como presidente nuestro actual presidente Evo Morales Ayma, y de igual manera por primera vez se llamaba elecciones de los prefectos a nivel nacional. Aún así, pasando esto, la famosa llamada Media Luna llamó a un referéndum autonómico que fue resultado de algo ilegal. Se realizó el 10 de agosto de 2008 un referéndum revocatorio para el presidente, de igual manera que él salió ganador. El 25 de enero de 2009 se realizó la convocatoria para el referéndum de aprobación de la nueva Constitución Política del Estado. En la Constitución Política del Estado del 2009 toma los siguientes aspectos. Social, de derecho, se acoge a la forma funcional liberal del poder plurinacional comunitario. Reconoce a varias naciones. Descentralizadas con autonomías, la distribución del poder público. Hablamos también sobre la soberanía del Estado, que son las funciones y atribuciones de los órganos del poder público de participación directa de la sociedad. Entre los sistemas de gobierno tenemos de manera directa y participativa, representativa, comunitaria, tomando en cuenta que la directa y participativa son los referendos, los revocatorios, los cabildos que fueron reconocidos. En la representativa, por medio de las elecciones o representaciones por voto directo. La comunitaria, a elección o designación o nominación de autoridades. Luego de eso también tenemos la división de nuestro sistema de gobierno o de nuestro órgano de gobierno, que estaría funcionando con el órgano legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. ¿Quiénes están compuestos por el órgano legislativo? Que es la Asamblea Legislativa, con 166 asambleístas. El ejecutivo, que tenemos a la cabeza a nuestro señor presidente, al vicepresidente y a los ministros de Estado. El judicial, que está constituido por el Tribunal Constitucional, y el electoral, que está constituido por administrar procesos electorales y las consultas. La organización territorial del Estado. La organización territorial del Estado se define la estructura territorial o vertical del Estado. Bolivia se organiza territorialmente en departamentos,
provincias, municipios y territorios indígenas originarios campesinos. Cuando hablamos dentro de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, reconoce estos tipos de autonomía. La autonomía departamental, que reconoce exclusivamente a los 9 departamentos, la autonomía regional, que está conformado por varios municipios o provincias con continuidad geográfica, la autonomía municipal, que reconoce a los municipios, que se proyectan 337 gobiernos autónomos municipales, y la autonomía indígena originaria campesina, que debe estar conformado sobre la base del territorio indígena originarios o campesinos, municipios y regiones. Los tipos de autonomía reconocidos en la Constitución Política del Estado responden a un modelo flexible que pretende respetar la diversidad cultural y plural de sus habitantes. La forma de gobierno de las entidades autónomas es democrática, participativa, representativa y comunitaria, allá donde se le practica con equidad de género. Si hablamos sobre las autonomías, la palabra autonomía proviene del griego autos, que es por sí mismo, y nomos, que es ley, que significa la facultad o el atributo del que gozan ciertas entidades públicas u organismos públicos para estructurar y dirigir la administración, gobernarse por sí misma y determinar su propia línea de conducta. Según la nueva Constitución Política del Estado, en el artículo 272, señala que la autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias. Muy bien, dentro de los ejercicios de la autonomía tenemos 8 aspectos importantes y fundamentales. El primero, la libre elección de sus autoridades por los ciudadanos y las ciudadanas. Segundo, la potestad de crear, recaudar y o administrar tributos e invertir sus recursos de acuerdo a la Constitución. Tercero, la facultad legislativa. Cuarto, la planificación, programación y ejecución de su gestión política. Quinto, el respecto a la autonomía de las otras entidades territoriales. Sexto, el conocimiento y resolución de controversias relacionadas con el ejercicio de sus potestades normativas. Séptimo, la gestión pública intercultural. Octavo, en el caso de las autonomías indígenas originarias campesinas, el ejercicio de la potestad jurisdiccional indígena. La autonomía plena, según la nueva Constitución Política del Estado, elemento fundamental de transformación a una autonomía plena, que señala que cada órgano deliberativo de las entidades territoriales elaborará de manera participativa el proyecto del estatuto o carta orgánica que deberá ser aprobado por 2/3 del total de sus miembros y previo control de constitucionalidad. También señala que distinguen 4 planos representativos. El primero, que sea institucional, el segundo, político, el tercero, económico, financiero y cuarto, administrativo funcional. Lo cual quiere decir que la nueva Constitución Política del Estado representa un avance sustancial en cuanto se transforman las autonomías relativas a una autonomía plena, con cualidad gubernamental, capacidad legislativa y régimen tributario propio. Dentro de las jerarquías de las autonomías, nos dicen que la aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía. Primero, por la Constitución Política del Estado. Segundo, por los tratados internacionales. Tercero, las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. Dentro del principio del régimen autonómico tenemos los siguientes. Primero, igualdad, solidaridad, bien común,
autogobierno, reciprocidad, subsidiariedad, gradualidad, participación y control social, provisión de recursos económicos, preexistencia de las naciones de pueblos indígenas, voluntariedad, equidad, equidad de género, complementariedad, coordinación y lealtad institucional y transparencia. Dentro de la Organización Económica del Estado se divide en varios aspectos. Entre los siguientes aspectos tenemos la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por sus presupuestos. Segundo, la determinación del gasto y de la inversión pública. Tercero, los impuestos que pertenecen al dominio exclusivo de las autonomías departamentales o municipales serán aprobados o modificados y eliminados en consejos o asambleas. Cuarto, la Asamblea Legislativa Provincial mediante ley clasificará, definirá los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional, departamental y municipal. La creación, supresión o modificación de los impuestos y por último las rentas del Estado que se dividen en nacionales, departamentales, municipales e indígenas originarias campesinas y que se invertirán independientemente por sus tesoros. Asimismo, también dentro del régimen municipal de la nueva Constitución Política del Estado, podemos decir que está compuesto por un consejo municipal que para ser candidato, candidata o alcaldesa debe haber residido en el país o en el... Entonces dice y establece que el gobierno autónomo municipal está constituido por un consejo municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias. Y un órgano ejecutivo presidido por la alcaldesa o el consejo municipal estará compuesto por concejalas o concejales elegidos mediante sufragio universal y que podrán elaborar el proyecto de carta orgánica. Para ser candidatos o candidatas al alcalde o alcaldesa se requerirá cumplir con las siguientes condiciones. Primero, haber residido de forma permanente al menos los 2 años inmediatos anteriores y haber cumplido 21 años. La suplencia temporal de la máxima autoridad va a recaer en un miembro del consejo. Las candidatas y los candidatos a los concejales municipales también deben cumplir ciertos requisitos como haber permanecido en el lugar de residencia y haber cumplido 18 años. Dentro de las coincidencias y diferencias en las constituciones tenemos 14 puntos, de los cuales algunos son las coincidencias que tiene la Constitución Política del Estado y también las diferencias. Entre uno, por ejemplo, de las coincidencias es la soberanía que reside en el pueblo boliviano, que se ejerce de manera directa y delegada. Otra coincidencia es que la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa y representativa. La diferencia es que es comunitaria con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Entre las coincidencias, también el Estado se organiza y estructura su poder público a través de órganos legislativo, ejecutivo, judicial, y la diferencia es el electoral. La diferencia son los impuestos que pertenecen al dominio exclusivo de sus autonomías municipales y que serán aprobados y modificados por sus consejos. Entre la coincidencia tenemos que la ley clasificará y definirá los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional y departamental y municipal. Esas son algunas de las coincidencias y de las diferencias. Dentro de las competencias municipales, hablamos que dentro de las competencias ninguna autoridad puede salirse de los marcos de su competencia o invadir las atribuciones de otros. Formalmente las competencias están definidas en que son la titularidad de atribuciones ejercitables respecto de las materias determinadas por la Constitución Política del Estado y la ley. Una competencia puede ser privativa, exclusiva, concurrente o compartida según las características establecidas del artículo 297 de la Constitución Política. Dentro de los fines de los gobiernos municipales autónomos es distribuir las funciones político-administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible en el territorio.
Dentro de los primeros fines tenemos promover y garantizar el desarrollo integral, justo, equitativo y participativo del pueblo boliviano a través de la formulación y ejecución de políticas, planes y programas y proyectos concordantes con la planificación. Garantizar el bienestar social y la seguridad de la población, reafirmar y consolidar la unidad del país, mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, preservar, conservar, promover y garantizar en lo que corresponda al medio ambiente, favorecer la integración social de sus habitantes, promover la participación ciudadana. Dentro de sus funciones están constituidos como tipos de desarrollo. Dentro de los primeros tenemos el desarrollo político, que es la elaboración de su carta orgánica, de las consultas y referendos y los gobiernos o los convenios de asociación mancomunados. Desarrollo humano, el segundo, todo lo que tenga que ver con planificar, promover proyectos de desarrollo humano, controlar la calidad y la sanidad en la elaboración y transporte de productos alimenticios. Deporte, aseo urbano, promoción y desarrollo de proyectos para adultos mayores, para los niños, servicios básicos. Dentro del desarrollo económico tenemos la promoción de empleos, las políticas turísticas locales, la creación de tasas, patentes en la actividad económica, fondos fiduciarios, fondos de inversión, empresas públicas municipales, sistemas de microrriego, áridos y agregados, participación de empresas de industrialización. Dentro del desarrollo sostenible tenemos la preservación y conservación y contribución de la protección del medio ambiente, de las áreas protegidas y de la conservación del patrimonio municipal natural. Dentro del desarrollo urbano territorial tenemos la elaboración de planes de ordenamiento territorial, el uso de suelos, el diseño, la construcción y equipamiento y la mantención de las infraestructuras y obras de interés, catastro urbano, transporte urbano, expropiación de inmuebles, desarrollo urbano, asentamientos urbanos. Dentro del desarrollo social y cultural tenemos la promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico-artístico, centros de información, promoción de la cultura y actividades artísticas. Desarrollo institucional, que son las administrativas financieras, que es la planificación de desarrollo municipal, la creación y administración de impuestos de carácter municipal, la creación de tasas de patentes, espectáculos públicos, juegos recreativos, publicidad y propaganda, convenios y contratos, estadísticas municipales y la construcción y reglamentación de la Guardia Municipal. También dentro de las competencias municipales compartidas tenemos lo que es la salud, que es una competencia concurrente, que es formular y ejecutar participadamente el Plan Municipal de Salud y su incorporación en el Plan de Desarrollo Municipal. La administración de las infraestructuras y equipamientos, la creación de instancias máximas de gestión local de la salud, ejecutar el componente de atención de salud, etc. Sobre el hábitat y vivienda, que es una competencia exclusiva, que es formular y aprobar políticas municipales de financiamiento para viviendas, la elaboración y ejecución de programas de proyectos de construcción de viviendas. También tenemos el agua potable y alcantarillado, que es una necesidad básica. La telefonía fija, móvil y telecomunicaciones, que también es compartida, respetando el régimen general y las políticas sancionadas por el nivel central. El patrimonio cultural, que es formular, ejecutar, fomentar, desarrollar todo lo que es la conservación del patrimonio cultural. Recursos naturales, todo lo que está relacionado con el medio ambiente. La biodiversidad y medio ambiente, reglamentar y ejecutar el régimen y políticas de residuos sólidos, industriales y tóxicos en su jurisdicción. Recursos hídricos y riego, de acuerdo a las competencias exclusivas del artículo 298 de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias exclusivas:
establecer mediante ley el régimen de recursos hídricos, la regulación de gestión integral de cuencas, la definición de políticas del sector, marco institucional, condiciones y restricciones, la otorgación y regulación de derechos, la regulación respecto al uso y aprovechamiento, para la administración de servicios, la institucionalidad que reconoce la participación de las organizaciones sociales. También tenemos los áridos y agregados, que es una competencia exclusiva, el desarrollo rural integral, que es el apoyo a toda el área rural, el desarrollo productivo, de igual manera, para poder promover programas de infraestructura productiva, planificación, que son la elaboración de planes de desarrollo municipal, el ordenamiento territorial, que es el diseño del ordenamiento de acuerdo a los lineamientos establecidos del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, el turismo, todo lo que se refiere a turismo, el transporte, la gestión de riesgos y otros aspectos más interesantes. Dentro de los avances y debilidades de la autonomía de los gobiernos municipales en Bolivia, no es nueva. Tiene una larga y rica historia que se puede y debe soslayar. Cada momento histórico se constituyó un ciclo y periodo de aprendizaje y construcción colectiva. Sin duda que el último periodo, que se inicia el 20 de abril del 94 con la Ley de Participación Popular y concluye el 2010 con el más importante de la vida municipal. Aún así, hemos podido observar que han habido grandes avances, pero también que hemos tenido a la misma vez muchas debilidades. Dentro de lo que son los aspectos, dentro de los fines de los gobiernos municipales autónomos,